Hola, beneficios de la lectura y de la escritura. A continuación, va. Si el ser humano es lo que es, esto es gracias en buena parte de nuestra habilidad de aprender, de leer y escribir. Te diré los principales beneficios psicológicos de la lectura y escritura. Toda nuestra sociedad funciona gracias a que podemos utilizar la escritura como un sistema de memoria extendida, por decir así, con el que podemos almacenar una cantidad prácticamente ilimitada de información de todo tipo, independientemente de las limitaciones de nuestra propia memoria. Por ello, y porque buena parte de nuestro funcionamiento social se explica gracias a la existencia de estos escritos. En este video veremos cuáles son los beneficios de la lectura y de la escritura, en el modo en el que leer nos aporta ventajas que van más allá del placer o de la necesidad de saber algo en algún momento puntual. Estos son los principales beneficios psicológicos que el hábito de la lectura nos aporta en nuestro día a día. ¡Se te va el tren, araña! Nos ayuda a relajarnos. La lectura puede ser una poderosa aliada contra los efectos perjudiciales del exceso de estrés y de ansiedad. Nos permite desconectarnos en cuestión de pocos minutos y sumergirnos en un tema de interés y permitir que nuestro foco de atención deje de estar fijado en aquello que nos lleva preocupando durante mucho tiempo. En cierto sentido, leer puede llegar a ser una experiencia similar a la meditación, pues nos ayuda a ganar control sobre nuestra atención y nos separa de nuestras obsesiones para poder concentrarnos en el aquí y el ahora. Así, al terminar de leer, afrontamos nuestros problemas con energías renovadas y sin estar condicionados por el hecho de haber estado atrapados en el mismo bucle mental una y otra vez durante mucho tiempo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. Leer mucho no solo permite llegar a conocer cosas que nunca llegaríamos a saber si no fuese por la existencia de ciertos textos. Además, nos ayuda a tener un mapa mental más enriquecido en el que cada concepto o idea que hemos interiorizado está conectado a más conceptos o ideas. Esto es así porque leer nos expone a conceptos que probablemente nunca habríamos aprendido de otra manera, y cada uno de estos nuevos conceptos se basa a su vez en la combinación de las propiedades de otros conceptos. De esta manera, nuestra mente pasa a estar compuesta por una red de ideas más densa, en la que es posible encontrar varias rutas mentales que van de una idea a otra, y esto, por lo que se ha visto, ayuda a combatir los efectos del desgaste cognitivo producido por la edad e incluso por las enfermedades neurodegenerativas. ¡Qué buen servicio! Nos ayuda a empatizar. La lectura de ciertos textos escritos desde el punto de vista de personas muy diferentes a nosotros nos permite empatizar con grupos de población que de otra forma habrían permanecido totalmente desconocidos para nosotros. Así, se pasa de no comprender las inquietudes y la manera de pensar de una parte de la sociedad a haber pasado por el proceso de compartir motivaciones, esperanzas y preocupaciones. Los textos ofrecen el espacio suficiente para introducirnos en el contexto social de esos sujetos, de manera que es más fácil comprender la mentalidad de quienes viven inmersos en esas situaciones. Así que ¡pilas ahí! ¡Es hermosa! Nos ofrece un ritual para conciliar el sueño. La lectura de algunos tipos de textos puede llegar a ser útil para conciliar el sueño. Si adoptamos el hábito de leer durante unos minutos justo antes de dormir, nos involucra en una actividad en la que el cuerpo queda más o menos inmóvil y nos dedicamos solo a experimentar imágenes que acceden a nuestra conciencia gracias a una fuente de estímulos externa. Por eso, si estamos predispuestos a dormir, es fácil que sin darnos cuenta nos quedemos con la experimentación de imágenes desligadas de nuestro entorno y que cada vez tienen menos que ver con lo que leemos, hasta que pasan a ser prácticamente sueños surgidos mientras dormitamos.
Eso sí, no funciona con lecturas que nos obligan a pensar mucho. Lo ideal es recurrir a los libros que narren historias sencillas y que estén escritas de una manera fácil de comprender. Lo contrario a libros de no ficción, sin historia y que solamente enseñan conceptos abstractos, los cuales también tienen su valor, pero no para conciliar el sueño. Así que no leas psicoanálisis antes de dormir, porque no creo que te funcione. Perdón, Sigmund Freud, perdón, Lacan, pero es así. Hay destinos peores que la muerte. Nos ayuda a dominar el lenguaje. No hay que olvidar que la lectura está vinculada a los hábitos mentales relacionados con el uso adecuado del lenguaje. El hábito de leer nos permite aprender nuevas fórmulas lingüísticas para expresar ideas complejas mediante el uso de expresiones que quizás no se nos habrían ocurrido y no habríamos llegado a conocer por nosotros mismos. Esto tiene beneficios tanto en nuestras relaciones personales, nos permite socializar en más contextos y con más gente, y por supuesto, laborales. Eso sí, para escribir bien no es suficiente solo con leer, hay que escribir. Pero esto sí, el hecho de haber leído mucho nos facilita mucho las cosas. Estás bien pendejo, bien pendejo. Nos permite aprender rápidamente. Aprender no solo consiste en memorizar mucho en poco tiempo, también consiste en saber dónde encontrar un tipo de información cuando lo necesitemos. Leer nos expone a muchas fuentes de información diferentes y de esta manera ayuda a que creemos un directorio de conocimientos en nuestra cabeza. Puede que no recordemos toda la información de un texto que hemos leído, pero probablemente sí nos quedará una noción de los temas tratados en esas páginas. De manera que si en el futuro necesitamos acceder a la información, sabremos dónde buscar. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Por otra parte, a escribir se aprende escribiendo. Si te acostumbras a expresar habitualmente tus ideas, pensamientos, objetivos, etc. de manera escrita, conseguirás una serie de beneficios importantes que te diré a continuación. Reduce las visitas al médico. El miedo a las enfermedades muchas veces llegan a absorbernos tanto que podemos incluso llegar a pensar que padecemos hipocondriasis. La mayoría de veces que pensamos que nos ocurre algo raro, algo malo, nos equivocamos y simplemente se encuentra en nuestra mente. La escritura ayuda a sacar a la luz esos miedos para afrontarlos y ver si de verdad pueden ser reales o no. Ordena ideas y disminuye la sensación de ansiedad. El lenguaje en sí mismo es caótico, por lo que el lenguaje interno puede llegar a ser incluso como un laberinto. La escritura nos asiste cuando tenemos que ordenar nuestras ideas y disminuye la sensación de ansiedad que tal desorden nos puede provocar. Nos ayuda a desahogarnos. Uno de los motivos que más lleva a la gente a escribir es justamente esto, desahogarse. No es bueno quedarse con nada dentro, sobre todo en aquellas veces en las que los obstáculos nos desvían de las metas que tenemos. De hecho, cualquier negatividad anímica es mala para nuestra salud, pudiendo convertirse en dolores de cabeza, de espalda o de cuello. Te comunicarás con mayor claridad. Cuando escribes, a diferencia de cuando hablas, buscas palabras y expresiones más sofisticadas para describir lo que está en tu cabeza. Eso te ayuda a construir una base que permitirá expresarte mejor y comunicar las ideas más complejas de manera mucho más efectiva. ¡Qué agradable sujeto! Eliminarás estrés. Vacías tu mente capturando todo lo que llega a ella. Para eliminar el estrés que supone tener un montón de cosas rondando por la cabeza, desarrollar tus ideas por escrito produce un efecto amplificado, ya que no solo sacas la idea de tu cabeza, sino todo un proceso de racionalización que de otra manera quedará ahí dentro en forma abstracta. Serás más productivo.
Escribir activa las neuronas de tu cerebro y lo deja preparado para hacer el resto de tareas. Puedes utilizarlo como una especie de calentamiento al principio del día. Además, escribir tus tareas con las palabras adecuadas te predisponen a ejecutarlas correctamente. Y por último, está demostrado que definir tus metas por escrito incrementa considerablemente las probabilidades de lograrlas. Así que, ¡pilas con eso! aprenderás más. Escribir con tus propias palabras la información que recibes te ayuda a asimilar y consolidar conocimientos que de otra manera se te olvidarían al poco tiempo. Ganarás conciencia de tu realidad. Si escribes lo que pasa por tu cabeza cada día, lo que esperas conseguir y cómo te sientes al respecto de ello, no necesitarías ir al psicólogo para que te explique quién eres. Te darás cuenta tú mismo. Tomarás mejores decisiones. Al escribir, aclaras tu pensamiento y obviamente un pensamiento más claro permite realizar mejores elecciones. Ya basta, por favor, ya basta. Serás más feliz. Es una consecuencia inmediata de los dos puntos anteriores. No hace falta que escribas un blog público. Una especie de diario personal es perfectamente válido. Vivirás más enfocado. Al escribir de manera constante sobre tus pensamientos, nunca perderás de vista lo que quieres lograr. ¿Cuáles son tus sueños? Superarás antes los malos momentos. Hay estudios que sugieren que las personas que escriben sobre lo que les está ocurriendo superan antes los malos momentos que los demás. Me tientas, hagámoslo. Tendrás un montón de cosas que recordar. Si escribes cada día, tendrás un registro histórico de tus pensamientos. Probablemente algo mucho más interesante que un simple álbum de fotos. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro puedas publicar un libro. Todos tenemos una historia interior, una especie de mini mundo que llevamos dentro y que nos hace ser quienes somos. Está demostrado que la escritura nos ayuda a exponer esta historia sobre el papel para ver cuál ha sido nuestro camino, dónde estamos y dónde queremos llegar. Al recordar los acontecimientos que nos marcan, ejercitamos la memoria y nos permitimos reconocer cosas que quizá antes se nos habían pasado por alto. Mi mente es superior a la de los demás. Para finalizar, Fatality. ya que conoces todos estos beneficios de la escritura y de la lectura, es hora de que adquieras estos nuevos hábitos. Así que lee y escribe mucho cada día. ¡Pilas ahí! ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí arriba te dejo el video de los beneficios psicológicos de practicar ejercicio físico, que está bueno. Acá abajo te dejo los mitos de la psicología actual, que está bueno también. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del putas. ¡Chao!